Hoy estoy aquí para hablaros de una de mis grandes aficiones, que son los Lego. Os voy a enseñar un poco mi pequeña colección y de paso pues os voy a hablar de la historia de este fabricante. Todo comienza en el año 1916 cuando un artesano de Billund, de Dinamarca, una pequeña ciudad en el centro de Dinamarca, compra un taller de carpintería y se dedica en este taller a fabricar sobre todo pequeños muebles para el hogar. En el año 1932, en plena Gran Depresión, el negocio está a punto de ir a la quiebra y para sobrevivir comienzan a fabricar juguetes de madera. En el año 1949, Lego compra una máquina de inyección de plástico y en el año 53 inventan el ladrillo de Lego. Era muy parecido a este que tengo aquí. A partir de este ladrillo, pues Lego comienza a fabricar muchísimos modelos, cada vez más complejos, y se va convirtiendo en una marca de juguetes pues de gran éxito. Y esto es así hasta comienzos de los años 90, en el que aparece el gran enemigo de Lego, que es la PlayStation. La PlayStation, los videojuegos. Los niños comienzan a jugar de otra forma, ya no les interesan este tipo de juguetes y Lego comienza a atravesar graves dificultades, hasta el punto de que comienza a dar pérdidas y está a punto de quebrar. Sin embargo, a mediados de los años 2000, pues Lego resucita. ¿Y cómo lo hace esto? Pues por un lado comienza a fabricar, yo creo que una de las claves es que comienza a fabricar los sets de Star Wars y comienza a fabricar sets cada vez más complicados. ¿Y por qué? Porque muchos de los treintañeros que habían jugado a Lego durante toda su infancia se dan cuenta que pueden seguir jugando a Lego incluso ya cumplidos bastantes años, una vez pasada muchos años después de su niñez. Así que eso es lo que me pasa a mí, y ahora os voy a empezar a enseñar mi colección, con la que también vamos a poder ver cómo ha evolucionado el Lego durante por lo menos los últimos 30 años. Bien, ahora voy a empezar a enseñaros un poco mi colección, y voy a empezar por la colección de la que más modelos tengo, que es la línea de Lego Ciudad. Hay muchas más: piratas, castillos, espacio, Star Wars. Bueno, hay muchísimas, pero bueno, voy a empezar por la de la ciudad. Y voy a empezar con este aparcamiento que podéis ver aquí, al cual le tengo muchísimo cariño, porque es la primera caja que me regalaron por Navidades mis padres, pues hace ya seguramente 30 años. Este garaje tiene, como podéis ver, una gasolinera con su tienda, y tiene un lavadero de coches, y tiene una cosa que a mí me encantaba, que era el ascensor, un ascensor con el cual podemos subir y bajar de una planta a otra. En fin, aquí también podemos ver unas de las primeras cómo eran las primeras figuras de Lego. Bueno, podéis ver que el dibujo era muy sencillo, la cara apenas tenía pues 2 ojos, 2 puntos y una boca para representar la nariz. Aquí vemos, por ejemplo, unos de los coches como eran, como podéis ver, bastante sencillos. Este me recuerda, pues no sé si a una especie de Renault Twingo. Este otro modelo de coche, ya veis que son bastante sencillos. Por aquí tenemos otro de mis vehículos favoritos de cuando yo era niño, un coche con una grúa, y que, como podéis ver, incluso sus ruedas
pues tienen unos amortiguadores, con lo cual es un coche todoterreno. Bien, estos eran pues mis primeras cajas, y a partir de los años ya 90, pues Lego comenzó a fabricar pues unos sets bastante más detallados. Aquí tengo otro de mis favoritos, que es este puerto deportivo. Como podéis ver, tiene una grúa, tenemos aquí a un hombre haciendo ala delta, tenemos aquí un montón de barcos, un hidroavión, tenemos un taller de reparación de motores y tenemos ya aquí a un gasolinero de Octan, porque si como habéis visto al principio, las gasolineras de Lego eran de Shell, pues pronto ya pasó a tener su propia marca de gasolina, que es Octan. Aquí tenemos una zona de playa con un club de surf. Aquí tenemos un surfista, y por aquí tenemos otra de mis cajas favoritas, que es este estupendo barco de bomberos que flota realmente. Tiene un monocasco, flota. Aquí tiene la cabina para el capitán, y la verdad es que está muy currado, ¿vale? También de esa época, de principios de los 90, es este restaurante italiano, que como veis es bastante sencillo, pero muy chulo. Veremos cómo son los restaurantes que hace Lego ahora, en los años 2000. También quiero que os fijéis en este coche de Fórmula 1, porque esto es un coche de Fórmula 1 de Lego, pues de mediados de los años 80. ¿Vale? Ya veis que es muy sencillo, apenas tendrá 20 piezas. Lo compararemos con los coches que se hacen hoy en día. Bueno, tengo que dar un salto, porque durante muchos años, una vez que llegas a la universidad, abandonas esta afición, pero luego años después vuelves. Y aquí tenemos ya una casa de los años 2000, de principios de los 2000. Estas ya tienen cierta complejidad más. Como podemos ver, se puede dividir las plantas, tienen partes móviles, y comienzan a tener ya pequeños cosas bastante más curradas, como por ejemplo esta barbacoa que podemos ver aquí. Sin embargo, el gran salto para mí son estas casas, que están desde luego proyectadas o dedicadas al público adulto. Aquí tengo un par de ellas. Tengo por un lado esta gran casa verde, esta tienda de ultramarinos, y este restaurante, que como podemos ver no tiene nada que ver ya con el restaurante italiano que hemos visto, que acabamos de ver anteriormente. Bueno, como podéis ver, estas casas ya están muchísimo más detalladas, tienen muchísimos detalles, técnicas constructivas muchísimo más complejas. Tienen además paredes por sus cuatro lados, y una cosa muy chula es que se pueden ir desmontando las diferentes plantas para ver el interior. Y aquí podemos ver, por ejemplo, el mobiliario que tenemos en esta casa, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos también el estudio de un pintor, por ejemplo, en esta planta. Y como podéis ver, las minifiguras de Lego van ganando cada vez mayor complejidad. Aquí, por ejemplo, tenemos a un luchador de lucha mexicana. Tenemos a Robin. Tenemos una joven
con máscara. Tenemos a una joven con máscara, tenemos a Sherlock Holmes, tenemos a un superhéroe, tenemos a un luchador de lucha mexicana o tenemos a un rockero. Vale. Antes os he hablado de los coches de Fórmula 1 y os he enseñado un coche de Fórmula 1 de los 80. Ahora os voy a enseñar un coche de los años actuales. Este es un modelo de hace un par de años, para que comparéis el nivel de detalle. Este es un Porsche, para que comparéis pues la cantidad de piezas y el nivel de detalle que tiene uno de estos coches. Aquí tenemos aquí por ejemplo tenemos un Mercedes, ¿vale? Ya veis que no tiene nada que ver con el pequeño Fórmula 1 que hemos visto antes. Y al hilo del tema de la evolución de los Legos, pues podemos ver aquí, por ejemplo, una pequeña excavadora de comienzos de los años 2000, y luego como en la peor época de Lego, cuando en pleno auge de como os digo, de la PlayStation, pues lo que hicieron los Legos fue tratar de simplificarse, de tener todavía menos piezas, para intentar que por lo menos les gustase a los niños más pequeños. Sin embargo, esta táctica fue un error total, porque lo que consiguieron fue que las ventas descendieran aún más. Y como vemos ahora, pues de hecho las cajas, incluso esta pequeña excavadora, pues son bastante más complejas y bastante más detalladas. Por último, os quiero enseñar que aquí estoy yo mismo dirigiendo todo el cotarro. Otra de las líneas más famosas de Lego es la línea Technic, que supuestamente está dirigida pues a gente de mayor edad, ya no solo a niños. Aquí por ejemplo tenemos una moto, la primera que tuve de esta línea, que no es de mis favoritas, la verdad. Esta moto, que es una clásica moto de los años 80, la verdad es que está muy bien, tiene una cadena, tiene sus pistones que se mueven. La verdad es que es un modelo que está muy chulo. Este que tengo por aquí, en cambio, es un modelo de principios de los 2000. Es uno de estos, diría yo, de la peor época de Lego. Como veis, pues es mucho más sencillo, y prácticamente lo único que es una especie de juguete para que lo impulsemos con esta especie de aparato que tiene aquí para que salga disparado. Este otro modelo, en cambio, está mucho mejor, este sí que es uno de mis Legos favoritos, y es este Ferrari, que como veis es bastante grande, tiene ya un tamaño bastante majo. Tiene un motor muy chulo, tiene un volante con el cual se pueden girar las ruedas, y la verdad es que este modelo está muy guay. Como he dicho antes, una de las líneas de Lego que más éxito ha tenido en los últimos años es la línea de Star Wars. Tampoco es de las que más cosas tenga, pero bueno, alguna cosilla tengo. Este señor de aquí es Yoda, como todos habéis podido ver. Es la última figura que he añadido a mi colección de Lego. Es un regalo de estas mismas Navidades, y bueno, pues como podéis ver, tiene un tamaño pues bastante grande, mide casi 50 o 40 centímetros de alto, está súper detallado, y la verdad es que no tiene nada que ver con el primer Yoda que sacó Lego hace ya unos cuantos años. Por aquí tengo un caza imperial, y aquí tengo lo más famoso, que es el halcón milenario. Un halcón milenario que, como podéis ver, se puede abrir para poder ver
pues para poder ver todo su interior. Aquí tenemos, la verdad es que está bastante detallado. Tenemos incluso el juego este de ajedrez, el panel de mando. Tenemos aquí toda la zona de carga. Y por aquí os voy a enseñar una pequeña colección de minifiguras que tengo. Aquí tenemos a Chewbacca, Han Solo, Lando Calrissian. Aquí tenemos a Rey. Por aquí está Darth Vader, que en realidad es un llavero. Y una colección de soldados imperiales. Bueno, ya veis que tampoco es que tenga mucho de este tema. Otra colección que ha surgido en los últimos años es esta serie de construcciones de monumentos famosos de alrededor del mundo, que claramente están dirigidos a un público pues adulto, y que yo me suelo comprar cada vez que voy de viaje por ahí y me encuentro una tienda de Lego. Aquí tenemos el Burj Khalifa, aquí tenemos la Torre Eiffel, aquí tenemos el Arco del Triunfo de París, y esta minifigura de aquí es la Estatua de la Libertad de Nueva York. También hay una Estatua de la Libertad muchísimo más grande, pero la verdad es que cuesta una pasta y pues no me da para comprarme todo lo que me gustaría. Estas figuras las tengo pues decorando el salón. Otra de las líneas de más éxito de Lego es la línea de castillos. Os voy a enseñar los dos que tengo yo. Este de aquí es un castillo de los hombres del bosque. Es de comienzos de los 90. De hecho, este me lo regalaron para mi primera comunión. Y desde luego le tengo muchísimo cariño. Y este otro de aquí es un castillo, el típico que siempre quise tener de pequeño, que valía una pasta y que hace unos años encontré por eBay a buen precio y me hice con él. Aquí podéis ver al rey, un par de caballeros justando, tenemos nuestro fantasma, tenemos aquí una pequeña herrería, tenemos un montón de soldados, de mazmorras, e incluso tenemos por ahí a nuestro amigo el esqueleto. La verdad es que este castillo está muy chulo. Esta línea es una de las de mayor éxito de Lego. Pero si hay una línea que ha triunfado a lo largo de las décadas y que sin duda puedo decir que es mi favorita, es la línea de los piratas. Y de esta sí que tengo una buena colección de modelos. Por aquí tenemos el fuerte de los soldados. Esta desde luego era la caja de mis sueños cuando yo era un niño. La verdad es que durante años la pude ver en Chapero, pero valía una pasta. Y hasta que hace unos años pues no la vi en eBay bastante rebajada, no me pude hacer con este impresionante set. Por aquí tenemos a los piratas y por aquí tenemos otro de mis sets favoritos, que es este barco de los conquistadores. Como podéis ver, son conquistadores españoles y la única pega es no tener un barco pirata con el que enfrentarme a ellos. Apenas tengo esta flota de desarapados que van aquí a bordo de unas pequeñas barcas. Y el tercer contendiente en liza son los nativos. Aquí tenemos esta isla con este tesoro, con esta cueva del tesoro oculta, y por aquí su principal poblado, que como podéis ver tiene un montón de detalles. A mí me encanta aquí cómo están paseando al jefe indio, las canoas. Aquí tenemos este pequeño bote y aquí tenemos otro par de bases de los soldados. En este caso estos parecen más bien soldados franceses. Ya veis que estos están un poco, les tengo aquí un poco en malas condiciones, porque la verdad es que estos han sufrido muchísimas batallas. Con estos he echado un número de horas increíble.
Y como digo, la serie de los piratas es una de las de mayor éxito de Lego. Incluso a día de hoy pues siguen sacando modelos que son una pasada. Y yo espero pronto poder hacerme con algún barco pirata con el que poder enfrentarle pues a este barco de los conquistadores. Por aquí tengo un set que me encanta y es este pequeño poblado del oeste. Lego construyó, pues aparte de este poblado, sacó un banco, sacó un fuerte de los soldados, sacó varios sets dedicados a los indios con tiendas de campaña. Pero la verdad es que yo lo único que tengo es esta pequeña calle del oeste, que como podéis ver está muy chulo y tiene aquí incluso su banco, que puede hacerse explosión para saltar el banco. Y por aquí tengo una pequeña muestra de otra de las colecciones más famosas de Lego, que es la del espacio. Sin embargo, a mí nunca me gustó demasiado y apenas tengo estos 3 vehículos con los que, bueno, pues puedo hacer aquí un Cowboys contra aliens. Bueno, ya os he enseñado un poco mi pequeña colección. La verdad es que hay miles de cosas más. A día de hoy, Lego es la empresa de juguetes más grande del mundo. La compañía va viento en popa. Sus películas recaudan cientos de millones de dólares. Constantemente está sacando nuevos modelos. Hay un halcón milenario de más de 800 euros. Hay cajas, sets nuevos impresionantes. Los clásicos se subastan por hasta miles de euros, pero bueno, al final todo se reduce a ladrillos como estos con los que podemos montar pues cualquier cosa, desde un tigre hasta un pequeño tostador o un mini halcón milenario. Con unos ladrillos como estos que tengo aquí podemos hacer cualquier cosa que podamos imaginar. Bueno, un saludo y hasta el próximo vídeo. Hasta luego. Everything is awesome. Everything is cool when you're part of a team. Everything is awesome when we live in our dream. Everything is better when we stick together. Side by side, you and I gonna win forever. Let's party forever. We're the same, I'm like you, you're like me. We're all working in harmony. Everything is awesome. Everything is cool when you're part of a team. Everything is awesome when we live in our dream. 3, 2, 1, go. Have you heard the news? Everyone's talking. Life is good cause everything's awesome. Lost my job, that's a new opportunity. More free time for my awesome community. I feel more awesome than an awesome possum. Dip my body in chocolate frosting. 3 years later I shot the frosting. Smelling like a blossom. Everything is awesome. Stepped in mud, got new brown shoes.